Doctor Jorge González, muy pero muy buenas noches. Agradecerle por su paciencia primero a todas las personas que nos siguen conectados a esta hora. Doctor, ¿me escucha? ¿Usted no me escucha? Permítame, revisamos. Voy a pedirle que le suba el audio a su, a su equipo y que active su audio, por favor. Doctor, ¿lo escucho? Ya, ahora sí. Perfecto, doctor. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, David. Muchísimas gracias. Muy bien. Un saludo para Aquí. todos. Muchas gracias por estar aquí. Doctor Jorge González Ortiz es psicólogo, doctor en salud pública y hoy nos tiene una de esas conferencias maravillosas de esos temas que nos interesan a todos, de desmitificar un poco qué es una guía, qué es un protocolo. Y el doctor Jorge González nos llamó la conferencia Entre guías y protocolos, retos para la psicología. Doctor, pues agradecerle a usted por estar aquí con nosotros, a la Universidad de San Buenaventura, que es uno de los aliados que también hizo posible que este ejercicio se pudiera dar desde de parte de la Universidad del Bosque, del octavo foro de guías de intervención. Es un placer tenerlo aquí. Este evento también fue avalado por Ascofapsi. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, en estas épocas de pandemia, en esta época donde se ha improvisado tanto con la salud mental, se ha improvisado tanto en las organizaciones, quisiera preguntarle y darle paso a usted a su conferencia, ¿por qué es importante hablar de guías y protocolos en la psicología, doctor Jorge González? Muchas gracias, David, y un saludo muy especial para todos los quienes nos están siguiendo en este segundo simposio muy importante que se ha venido desarrollando y que ustedes han sido los líderes a través de todo este tiempo. Pues bueno, precisamente, digamos, la primera respuesta que tengo para darte frente a lo que tú planteas es porque hay mucha variabilidad a nivel de los procesos de atención y de los procedimientos que seguimos en psicología. Mucha variabilidad en cuanto a diferentes profesionales, en cuanto a su formación, en cuanto a sus enfoques, en cuanto a las capacidades y a las posibilidades que hay en las diferentes regiones geográficas, en cuanto a los recursos sanitarios que tenemos a nivel, porque no es lo mismo decir que tenemos aquí un hospital de tercer nivel con toda la tecnología y con todos los recursos para la atención, mientras tenemos en los municipios cercanos apenas puestos de salud donde a duras penas tenemos un médico general haciendo atención primaria en salud y en el mejor de los casos, utilizando la estrategia, digamos, de atención primaria en la cual pues hace de médico, hace de psicólogo, hace de psiquiatra y tiene que hacer todas las funciones como tal. Entonces, es la primera razón y con eso pues abrimos este espacio porque digamos que dada esa variabilidad que hay en atención, en recursos, en profesionales, en formación y todo esto, la participación generalmente del cliente, paciente o consultante, llámelo como lo quiera llamar, hacen que la calidad de la atención cada día sea también muy diversa y muy variada. Entonces, algo que vamos a ver más adelante lo plantea la ley 1090 del Código Deontológico y Bioético en psicología, es que tenemos que brindar la mejor atención a nuestros usuarios, a nuestros pacientes y por lo tanto, pues tenemos que buscar también las mejores intervenciones. En otro momento había mencionado que Eisin nos había hecho una pregunta a nosotros y era qué tanto servían las intervenciones psicológicas, si eran eficaces, si eran eficientes, si eran efectivas. Bueno, pues no voy a cuestionar esto en este momento porque ya lo planteamos en otro momento cuando les decía que estábamos entre el traslado del yo creo al yo no sé y por lo tanto pues es necesario, digamos que hoy en día tengamos intervenciones basadas en evidencia, como muy seguramente todos los conferencistas van a hacer referencia, sin que vayamos a, digamos, a estigmatizar ahora en otro sentido las intervenciones como tal. Lo aclararemos más adelante. Otro de los elementos que me parece importante aclarar
es la diferencia en que hay entre una guía de práctica clínica y un protocolo, ya que digamos que esto nos ha planteado unos retos en la práctica clínica porque muchas veces oímos hablar a los estudiantes de las guías de atención, y una guía de atención y una guía de práctica clínica, pues son dos cosas totalmente distintas, totalmente diferentes, que ya lo vamos a observar y que pues he tratado también de sacar como un resumen al respecto, de tal manera que podamos establecer una diferenciación entre estos dos, por lo menos entre estos dos componentes, encontramos más, pero digamos que estos son los dos grandes. Por otra parte, también es muy importante también entender que las problemáticas que manejamos nosotros en psicología son problemáticas que tienen un alto nivel de complejidad y esto amerita que las intervenciones sean de la misma manera. Tienen que ser intervenciones complejas, pero como lo vamos a ver más adelante, estas intervenciones complejas tienen que también estar basadas, tienen que tener un sustento. Y hago una aclaración de una vez, porque cuando hablamos de el enfoque basado en evidencia, aquel que nos trajo el doctor David Sackett, el epidemiólogo clínico, cuando habló de todo el movimiento de la medicina basada en evidencia, recuerden ustedes, a partir de los años 70, la evidencia no desconoce la experiencia clínica, la experiencia, entonces la retomamos, pero claro, si yo frente a la experiencia tengo un estudio de casos y controles, tengo un diseño experimental, aleatorizado, con grupo de control, pues hombre, esto me va a dar a mí una mayor información sobre los tipos de intervención que debo realizar. Más aún, si hoy en día tenemos un metaanálisis, pues eso nos va a ayudar muchísimo más en las intervenciones. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este tema. Pero antes de hablar de esto, yo me formulo algunas preguntas. ¿Qué estoy buscando? ¿Normalizar una práctica profesional? Es decir, yo quisiera que todo el equipo que trabaja en la IPS, que trabaja en el Centro de Atención Psicológica, que brinda una atención, tenga un proceso, digamos, que haya sido probado, que haya sido identificado y que lo pueda cumplir en un momento determinado. ¿O dejamos a la deriva aquel profesional que llega apenas sin experiencia, sin práctica, sin enfrentarse a diferentes retos, a hacer, digamos, lo que medianamente pueda? Ahí tenemos que hacernos alguna pregunta, porque eso nos va a llevar por un camino. O buscamos brindar lineamientos y recomendaciones a profesionales y pacientes. La dice la ley 1090, tenemos que brindarle a los no solamente a los profesionales, a las familias, a los pacientes, perdón, y a las familias, las mejores intervenciones. Y eso no puede ser ahí, pues, lo que yo creo, como muchas veces observamos, digamos, en aquellas discusiones cuando tenemos con estudiantes o personas con menor experiencia, que uno pregunta, bueno, ¿y usted qué hizo aquí? Pues lo que yo pude hacer en ese momento y lo que se me ocurrió en ese momento. Obviamente basado en un conocimiento que tiene dado por una universidad, pero sin que haya sido sometido a prueba. Entonces ahí viene el cuestionamiento. El otro punto que yo me pregunto también es, ¿tengo el equipo de trabajo integrado por profesionales, por expertos en el tema a abordar? Y una de las cosas que yo creo que me van a entender varios directores de EPS o directoras de EPS o quienes tienen responsabilidades, es que muchas veces nos llega un profesional y nos dicen, no, es que me recomendaron que traiga una guía de práctica clínica para la otra semana. Entonces, lo primero que yo digo es, primero no tienen ni idea de qué es esto. Entonces vamos a tratar como de dibujarlo, de pintarlo un poco. Lo otro es, dispongo de recursos financieros, porque esto, el elaborar una guía implica una serie de recursos que yo debo tener, no solamente profesionales, expertos en el tema, no es simplemente un profesional más, estamos hablando de un experto, estamos hablando de unos recursos financieros, eso cuesta.
Y el otro aspecto es, yo cuento con un apoyo bibliográfico, tengo la posibilidad de consultar bases de datos, tengo la posibilidad de buscar, digamos, toda la bibliografía que necesito actualizada, que me permitan dar el sustento a esa mejor evidencia disponible. Entonces son preguntas que tengo que formularme antes de irme a embarcar en una de estas. Definamos rápidamente qué es un protocolo y qué es una guía. Entonces, cuando hablamos de protocolo en términos generales, hablamos de un acuerdo entre profesionales expertos en un determinado tema, en el cual se han clarificado actividades a realizar ante una determinada tarea. Es el paso a paso, es el 1, 2, 3. Vamos a poner un ejemplo de algo que está calientico en este momento. Acabamos de tener un partido de la Selección Colombia. Creo que todos me van a entender. Para ingresar al estadio, los jugadores, el cuerpo técnico y todos tienen que seguir un protocolo. No es una guía. El protocolo es, usted tiene que entrar, antes de entrar, tiene que hacerse la prueba, tiene que hacerse un lavado de las manos, cuando va a ingresar, tiene que traer su tapabocas puesto. Bueno, hay una serie de 1, 2, 3 que tiene que cumplirse. El protocolo, por lo tanto, es obligante. O sea, si yo no cumplo con el protocolo, estoy asumiendo una falta. O sea, una falta, y esa falta de ese protocolo va a hacer que tenga unas consecuencias. Entonces, hoy en día, en la época de la pandemia, lo vemos de manera muy clara. Tenemos que utilizar un tapabocas, tenemos que utilizar esa mascarilla, tiene que ser preferiblemente de aquellas que se utilizan, digamos, con las características que deben tener, no debe tener huecos, bueno, cosas por el estilo. Entonces, eso digamos que nos ayuda un poco a entender que estas actividades, no todas las actividades se pueden protocolizar, pero hay unas actividades que sí requieren de un protocolo como tal. Entonces, ustedes han oído hablar del protocolo de vigilancia epidemiológica. Es el 1, 2, 3. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a identificar los casos? Bien, protocolo obliga. Hablemos de las guías de práctica clínica. Pues las guías son recomendaciones, son lineamientos que buscan, digamos, influir en la práctica no solamente de los profesionales, sino también de la familia, también de los pacientes. Entonces, las guías, digamos, están diseñadas y fueron diseñadas justamente con el fin de que ayude a decidir frente a posibles acciones diferentes en una u otra situación. Pero no solamente al profesional, sino que también el profesional se lo debe plantear a su cliente, paciente o consultante, ya llámese como lo quiera llamar, de tal manera que pueda optar, que pueda decidir y que entre en ese equipo que se ha conformado, tome las decisiones de los casos. Algunos de estas guías de práctica clínica, ustedes las van a encontrar, por ejemplo, en las páginas de web de los ministerios. Aquí yo les he copiado el link para ingresar al buscador de las guías de práctica clínica. Ahora les voy a mostrar algunas que están directamente relacionadas con, digamos, con el tema nuestro, con el tema de salud mental, con el tema que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, están disponibles. El Instituto Nacional para la Excelencia Clínica de Inglaterra establece varios tipos de protocolos. Entonces, hay un documento muy sencillo que ustedes pueden encontrar a nivel de la web y establece, los tipos de protocolo. Entonces, hay protocolos basados en enfermedad, hay protocolos que están basados en problemas, hay protocolos que están basados en tratamientos y hay protocolos que están basados en grupos de pacientes, es decir, aquellos grupos que tendrían una vulnerabilidad mayor o que tendrían, en términos de riesgo, unos factores de riesgo adicionales al de la comunidad en general. Entonces, hay diferentes tipos de protocolos.
los pasos que dice el NHS, el Instituto Nacional de Salud de el Reino Unido, establece, digamos que hay una serie de 12 pasos que se deben seguir para elaborar un protocolo. Esos protocolos, por ejemplo, los hemos utilizado para la atención de personas eh, eh, con conducta suicida, por ejemplo, donde se requiere un trabajo que va desde el mismo momento en que la persona toca la puerta de la institución. Es decir, eso implica que el mismo vigilante, que la señora del aseo, que la secretaria, que el profesional, todos tienen que estar formados, preparados, capacitados para que cuando un caso llegue no pase lo que pasa en muchos hospitales o lo que escuchamos nosotros decir mejor en los medios de comunicación, y es que el primer triage se hace con el celador. Entonces hay que contarle al celador la historia, que viene deprimido, que viene de hace rato, que intentó matarse, que no sé qué. Eso no debe pasar así. Cuando una persona llega en una situación como esta, pues hay un protocolo que se debe seguir para que esta persona llegue lo más rápido posible y no la perdamos. Entonces, fíjense que todas estas acciones y todas estas medidas, los protocolos, las guías, lo que nos están buscando es cómo mejoramos la calidad de la atención. Cómo mejoramos esa calidad de tal manera que nuestros usuarios, nuestros pacientes, sus familiares reciban una atención como tal. Este documento, como les digo, ustedes lo pueden conseguir en la web. Ahí está el paso a paso, cómo desarrollar un protocolo, haciendo la salvedad de que estamos hablando un protocolo para salud. Las guías de práctica clínica no nacieron basadas en evidencia. Inicialmente fueron elaboradas con opinión de expertos y luego por el consenso de expertos. Bueno, yo me doy el gusto de decir que no estuve en la primera de opinión de expertos, pero sí estuve en una reunión de consenso. Entonces, pues tampoco es que sea muy lejos en el tiempo, pero sí tuve la oportunidad de ser llamado por el Ministerio de Salud hace ya bastantes años y tuve la oportunidad de participar en una reunión de consenso de expertos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ese entonces no hablábamos de evidencia, hablábamos era del experticio que tenía cada uno y cómo a partir de esta reunión de consenso de expertos salieron unos lineamientos y unas indicaciones que el Ministerio de Salud recogía, sacaba en un documento y se distribuía por todo el país. Sin embargo, pues tiene la variabilidad de el profesional. Recuerden ustedes que el profesional, el vínculo, o sea, la calidad del profesional aquí va a jugar un papel muy importante. Entonces es posible que esa experiencia que yo tuve en esos momentos y que a mí me generó pues muchas satisfacciones al ver yo la reacción de mis pacientes, pues no se diera con otro, ¿cierto? Eso era posible de observar. Bueno, estos instrumentos se fueron mejorando en su metodología, criterios de calidad, grados de recomendación, sistemas de calificación. Hoy en día hablamos de que hay una serie de criterios que utilizamos también para evaluar la evidencia, como es la declaración PRISMA. La declaración PRISMA tiene 27 criterios donde nos permite evaluar no solamente los artículos, sino también evaluar las evidencias que tienen. Bueno, digamos que hoy en día tenemos muchas más herramientas para eso. La Organización Mundial de la Salud en el año 2007 identificó que sus guías se basaban principalmente en recomendaciones de expertos. O sea, 2007, estamos 2020. Y que rara vez se utilizaban métodos sistemáticos basados en evidencia científica. Por eso, impulsaron la creación de un comité, en su momento fue el Comité Revisor de Guías, el GRC, para asegurar la calidad de las mismas mediante metodologías sistemáticas y basadas en evidencia, con adopción de la metodología GRADE. Voy a mencionar más adelante que hoy en día no solamente existe GRADE como unos criterios, sino que hoy en día tenemos el de NICE, tenemos el de SIGN, tenemos el de la APA, tenemos el de SACET, o sea, tenemos ya una cantidad de elementos que nos van a permitir a nosotros asegurar la calidad de estos componentes. Esto motivó algunas mejoras en las guías de práctica clínica, básicamente en dos aspectos. Uno, mejoró el rigor del desarrollo,
pasó de un 30.7 a un 68.3, o sea, casi que dobló. Y lo segundo, incluyó un elemento que es supremamente importante, que ustedes lo han visto y lo vemos ahora recientemente con la carrera que hay en relación con las vacunas, y es la independencia editorial. Porque es que cuando yo hago una guía de práctica clínica, debo garantizar que haya independencia editorial. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el laboratorio farmacéutico que vendo los medicamentos que van a servir para el Alzheimer o para la demencia, pues obviamente que, bueno, no obviamente, pero con mucha probabilidad se puede presentar de que funcione, ¿ya? Entonces, se hizo el estudio y funcionó, excelente, pero ¿quién lo financió? Bueno, y así no solamente encontramos en ese sentido en el tema de las vacunas, sino si ustedes miran el tema de la carne, por ejemplo, el tema de muchas asociaciones del corazón en los Estados Unidos, que se ha encontrado que los mismos patrocinadores de ellos, pues son aquellos laboratorios o aquellas agencias que venden los productos, entre comillas, que son cancerígenos. Lo pueden ustedes encontrar en internet también. Bien, ¿qué es una guía de práctica clínica? Pues una declaración que incluye recomendaciones destinadas a optimizar la atención al paciente, que se elaboran a través de revisiones sistemáticas de la literatura. Recuerden ustedes que una revisión sistemática de la literatura es una revisión que hacemos a través de la búsqueda de artículos científicos bajo unos criterios claros de inclusión y de exclusión, y que nos va a permitir obtener en un periodo de tiempo una información acerca de unas variables que estemos buscando. Además, para que una guía de práctica clínica sea confiable, debe incluir 6 criterios. El primero es que tenga revisiones sistemáticas basadas en evidencia, obviamente. El segundo es que haya un equipo multidisciplinario de expertos. Entonces, por favor, colegas, eso de que yo le traigo la otra semana una guía de práctica clínica, pues eso lo único que le denota a uno es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Así sea el jefe o la jefe. Tercero, pues haya una representación de pacientes, obviamente. Cuarto, que el proceso sea explícito. Y esa es otra diferencia. Cuando yo participé en la reunión de consenso en aquellos años, pues mi experiencia era esa, pero a mí nadie me dijo, deme el documento donde diga que sus intervenciones fueron así, de esta manera, que eran tantas sesiones, que no, simplemente le funcionó, sí, no, excelente, muy bien, doctor, ¿sí? No, aquí tenemos un proceso explícito, escrito, tenemos un documento. El Ministerio de Salud tiene un documento de, digamos, de cómo hacer guías de práctica clínica, o sea, la guía de guías. Hay una guía que está escrita que ustedes pueden bajar a través de la página. Bueno, es decir, es un proceso totalmente transparente. Y desarrollo de un sistema de evidencias y recomendaciones. Entonces tenemos también unos sistemas que nos permiten dar recomendaciones, que ya voy a hablar de eso, y hay un proceso de actualización. Entonces, las guías, como una que le voy a hablar de ahorita, que fue una guía adoptada, porque podemos elaborar guías, podemos adaptar guías y podemos adoptar guías. Entonces, por ejemplo, la guía número 60, en la que yo tuve la oportunidad de participar, como miembro del equipo técnico, que es la guía número 60 de prevención en conducta suicida, pues esa guía se elaboró, se publicó en el 2018 y tiene una vigencia de 2 años que tiene que ser revisada nuevamente. Entonces, pues es importante, digamos, que haya ese proceso de actualización. Al fin y al cabo, estamos manejando el método científico, es decir, estamos hablando de que estos son procesos investigativos como tal. En este pequeño cuadro que ustedes aprecian aquí, vemos que hay una comparación de algunos métodos para desarrollar una guía. Entonces, tenemos digamos, en cuanto al enfoque, en la de expertos, pues era un enfoque narrativo, era casi como una, como les digo yo, como si fuera una reunión de amigos, donde uno cuenta sus anécdotas y a mí cómo me fue de bien, pues nunca dice cómo le fue de mal. ¿Ya? Entonces, pues obviamente esa tiene sus ventajas y sus desventajas. Las guías de práctica clínica basada en evidencia, pues obviamente tienen todo un enfoque metodológico,
y se trabaja obviamente basados en el método científico. El documento que les decía, pues no hay un documento cuando es por expertos, si no hay un documento. En cambio, aquí tenemos en el caso de las guías de práctica clínica, ya sean elaboradas o adaptadas, tenemos evidencias primarias según criterios de calidad. En el caso de la declaración de conflicto de intereses, en el caso de las guías elaboradas por expertos, pues esto es opcional. O sea, es opcional que el doctor diga que está siendo patrocinado para poder ir al Congreso y a ir a presentar estos resultados, pues el laboratorio tal fue el que le patrocinó. Entonces, eso queda opcional. En cambio, en las guías de práctica clínica basadas en evidencia, es obligatorio, ¿sí? Las preguntas clínicas de donde surgen las guías de práctica clínica, porque uno dice, a ver, ¿eso de dónde surgió? Pues eso sí surge de una pregunta clínica. Esas preguntas clínicas surgen, en el caso del grupo de expertos, pues no hay no hay un formato como tal, simplemente es mi experiencia. Entonces, tenemos el profesional que, gracias a su experiencia, digamos, ha logrado brindar una atención muy buena durante muchos años, pero no hay un formato como tal. En cambio, para poder realizar las guías de práctica clínica, yo debo formular unas preguntas que se denominan preguntas PICO. Estas preguntas PICO, les voy a mostrar un ejemplo, creo que me quedó por acá. Las preguntas PICO, eso lo que significa es paciente, intervención, comparación y resultado. Y pongo un ejemplo acá para poderme hacer entender. La pregunta que se formula es una pregunta parecida a esta. La terapia combinada, estaríamos hablando de la exposición. En un niño de 6 años de edad, es el paciente. ¿Podría atenuar el trastorno de hiperactividad? Es el desenlace. Entonces, estos son los elementos: paciente, intervención, comparación y resultado. Es una pregunta de pronóstico y por lo tanto aquí tendríamos la terapia combinada, estaríamos hablando de una terapia que, por ejemplo, cognitivo-conductual con una terapia con medicamento, por ejemplo, una terapia química. Entonces, ese es el tipo de preguntas que se hace la formulación. Entonces, vuelvo aquí al cuadrito. Entonces, en ese caso, las preguntas PICO son ese tipo de preguntas que venimos formulando. Bien, y en relación con el sistema de recomendación, porque es que cuando yo hablo de evidencias, voy a mostrar un ejemplo de cómo evaluamos las evidencias. En el caso de las evidencias, yo digo, a mayor evidencia, el nivel de recomendación será mayor. Por lo tanto, voy a utilizar sistemas de recomendación. En el caso de los expertos, pues ya les he dicho, es la opinión del experto. No hay ningún sistema de recomendación. En el caso de las guías de práctica clínica basadas en evidencia, pues tenemos el sistema GRADE, tenemos el sistema SANG, tenemos el sistema NICE, tenemos el sistema SACET, tenemos el de la APA, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, digamos que ahí sí tendríamos. Y en el caso de los recursos, la relación costo-beneficio, pues obviamente que en el caso de los expertos es bajo, mientras que ya en el caso de las guías basadas en evidencia, pues es alto porque obviamente tiene un costo con todo el equipo de personas, y en las que son adaptadas o adoptadas, pues digamos la relación es más económica, ¿sí? Porque ya prácticamente tenemos hecha la guía, por ejemplo, con el caso de la guía que les hablo, de la guía número 60, que fue elaborada en España, está la gran mayoría y por lo tanto los costos que se utilizaron ya fueron menores cuando se hizo todo el proceso de adopción aquí en Colombia. Estas guías que aparecen aquí son las que tiene la página web del ministerio. Yo no sé, digamos que esto es la consulta hecha hoy mismo. Cuando ustedes le dan el buscador de guías de práctica clínica al ministerio, usted le da una guía que dice, le da una especialidad que se llama psiquiatría, porque psicología no aparece. Entonces, aquí aparece una guía de práctica clínica para episodio depresivo o trastorno depresivo recurrente. Aquí está el grupo que fue el desarrollador, está en la especialidad de psiquiatría y salud mental y fue publicada en el año 2013. O sea que esto ya requiere
una actualización. Tenemos la guía de práctica clínica de abuso o dependencia del alcohol, fue elaborado por el mismo grupo y igualmente fue publicada en ese año. La guía de práctica clínica para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación funcional de la esquizofrenia fue publicada por el mismo grupo en el año 2014. La guía que les digo yo es la guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y conducta suicida, que fue una adopción de la guía de España, fue desarrollada por el Instituto de Tecnología en Salud, el IETS, donde les decía pues que tuve la oportunidad de participar dentro del equipo técnico y fue publicada en el año 2018. Y la guía para el diagnóstico y tratamiento del trastorno neurocognoscitivo mayor, demencia, que fue adopción igual que la anterior, también fue desarrollada por el IETS y fue publicada también en el año 2018. Entonces, quiero retomar las palabras del doctor Tedros cuando él dice: el Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para que el mundo se una y comience a remediar la desatención de que ha sido objeto históricamente la salud mental. Eso lo dice el doctor Tedros a raíz de hoy, el Día Mundial de la Salud Mental. No hay una sola guía aquí, no hay una especialidad que se llame psicología, ni psicología clínica. Y estas son de todo el grupo que hay en la página web. Puede ser un sesgo de publicación. Si Nubia Bautista me está escuchando, de pronto podrá corregirme en algún momento y podrá decir: no, Jorge, sí hay más, pero es que no están en la página web. Entonces, yo me refiero a la publicación. Esto es lo que está publicado al día de hoy y ahí está el link, se los coloqué en la parte de abajo. Ahí está para los que quieran consultarlo. Bien, entonces eso también es un tintín llamado a la psicología porque no tenemos guías de práctica clínica. Bien, este es uno de los sistemas que tienen para evaluar, que se tienen para evaluar la evidencia. Si ustedes observan acá, tenemos una primera columna donde está el nivel de recomendación. Esto se lee de abajo hacia arriba. El primer nivel de recomendación sería en este caso el D. Eso quiere decir que lo que en ese momento hay sobre el conocimiento es una opinión de expertos sin evaluación crítica explícita o basada en fisiología o en primeros principios. Con esto lo que les quiero decir es que cuando yo hablo de evidencia no solamente estoy hablando de aquellos estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas de la literatura, estudios de cohorte, no, porque es posible que en el área lo que haya es experiencia de expertos. Por lo tanto, la experiencia de expertos también es muy importante. También es muy importante. Pero si yo asciendo a un nivel de recomendación C, ya voy a encontrar estudios con series de casos y cohortes, bueno, de no muy buena calidad, dirían acá en este sistema de clasificación. Y si yo logro encontrar que hay revisiones sistemáticas con homogeneidad de estudios de cohortes retrospectivas o estudios con controles no tratados, yo podría decir que aquí tengo un mayor nivel de evidencia. Es decir, tengo revisiones sistemáticas, tengo una cohorte retrospectiva y tengo una investigación de desenlaces. Entonces, el nivel de recomendación ya no será D. ¿Por qué? Porque ya tengo C y ya tengo B. Entonces yo me vengo es al B. Pero si llegamos a encontrar, en ese caso, hablando de una temática específica, estrés postraumático, cualquier área de estas de estudio de la psicología, que tiene revisiones sistemáticas con homogeneidad de cohortes de inicio o guías de práctica clínica validadas por test, estudios individual de cohortes de inicio, por ejemplo, en ese caso el nivel de evidencia sería un nivel 1 y el nivel de recomendación sería un nivel A. Esto se hace o se toma de las revisiones sistemáticas, se toma de los metaanálisis, se toma de la evidencia científica que se haya acumulado hasta este momento. Vuelvo y repito, si no tengo ningún tipo de estos estudios, si no he hecho nada, si no tengo estudios prospectivos ni retrospectivos,
pues me quedo con la experiencia, la opinión de los expertos, que también es muy valiosa. Entonces, no es para que vayamos a desconocer. Entonces, si yo no tengo un estudio de estos, entonces la experiencia del clínico no vale. No, no es así tampoco. Esta, por ejemplo, son los criterios que tiene la APA para tratamientos validados empíricamente. Entonces, este es tan solo un ejemplo. Tratamientos bien establecidos que tengan condiciones 1 o 2. Dice, al menos 2 estudios con diseño entre grupos llevados a cabo por investigadores diferentes deben haber demostrado la eficacia, es decir, funciona del tratamiento en una o más de las siguientes maneras. El tratamiento es superior. Superior quiere decir que es estadísticamente significativo al tratamiento farmacológico o al placebo o a otro tratamiento. El tratamiento es equivalente a otro establecido en estudios con adecuado tamaño muestral. Segundo, demostrar eficacia mediante una serie amplia de estudios de caso único, o sea, que sean mayores de 9. Estos estudios deben tener un buen diseño experimental, haber comparado la intervención dentro del modelo, y además hay otros criterios también, que los experimentos deben ser realizados con guías de tratamiento. Eso es algo que es muy importante y es algo que hay que educar a los estudiantes que están apenas entrando en el campo de la investigación experimental, y es que tenemos que tener guías y manuales. Muchas veces hacemos los estudios y no dejamos esos documentos, esas guías, esos manuales que nos están mostrando que el tratamiento se aplicó de cierta manera, y no solamente un anteproyecto. O sea, tiene que haber un manual que respalde esto. Bueno, esto a manera de ejemplo. Pero las guías de práctica clínica, como lo hemos mencionado, también se evalúan. Entonces, existe un manual, un manual de evaluación que tiene 23 ítems y que se denomina el AGRI. El AGRI ya está en su segunda versión, ha sido validado en más de 36 países, está en español, ustedes lo consiguen a través de la página web, y básicamente el AGRI lo que hace es que evalúa la guía de práctica clínica, la evalúa en estructura y contenido, la evalúa en documentación, en cuanto al número de evaluadores requerido, en cuanto a escala de respuestas y en cuanto a la guía del usuario. Aquí mira el alcance y objetivo, entonces es muy fácil utilizarla porque prácticamente uno coge uno por uno los criterios. Entonces la guía tiene un alcance, tiene unos objetivos, está claramente establecida la participación de los implicados, tiene rigor en la elaboración, tiene claridad y presentación, es aplicable, bueno, y así sucesivamente con cada uno de los criterios. Pero además, cuando usted recibe el AGRI está diseñado en casillitas, de tal manera que aquí al lado le dice califique en una escala tipo Likert, y al frente le coloca cuál es el criterio que va a calificar. Entonces es muy fácil, es muy sencillo hacerlo y es bastante útil y es muy importante. Como todo, hay limitaciones y riesgos. Uno, que las recomendaciones puedan estar equivocadas. Eso es posible. Es decir, yo puedo partir yo le digo a mis estudiantes, no todo lo que está en inglés es bueno, ni todo lo que está publicado en la web es bueno. Hemos hecho estudios de análisis crítico de artículos y hemos encontrado artículos pues graves, ¿no? O sea, fíjense que los mismos criterios que tienen aquí hablan, por ejemplo, de estudios de casos y controles o de estudios de cohorte no bien realizados. Uno encuentra eso también en la literatura. Bien, eso es posible que las recomendaciones no estén bien, estén equivocadas, o que no se ajusten a las necesidades del paciente individual y fomenten el uso de intervenciones ineficaces, perjudiciales o derrochadoras. Bueno, dice la esta. Ejemplo, carencia o limitaciones de las evidencias para dar respuesta a un problema de salud. No hay todas las evidencias. Problemas en el diseño de los estudios y riesgo de sesgos. Hay estudios, recuerden ustedes que todos los estudios retrospectivos tienen un sesgo, y es ese sesgo, digamos, el sesgo de selección, es el sesgo que nos permite a nosotros, o mejor, no nos permite a nosotros tener toda la
seguridad posible de que el dato fue recogido de la mejor calidad, porque cuando usted comienza el estudio, pensemos en una revisión sistemática de la literatura, ya los estudios se hicieron, ya los artículos están publicados. Entonces, ahí tenemos una serie de sesgos que tenemos que controlar. Recuerden que los sesgos se controlan, los sesgos no se pueden evitar. Bien, otra podría ser recomendaciones que implican juicios de valor. Digamos que ahí está inmerso por más, digamos, que estemos aplicando el método científico, pues no deja de haber ese componente humano y ese componente, digamos, que pueden emitir juicios de valor en un momento determinado. Otros elementos que podemos mencionar es que existen otras perspectivas además de las del paciente en su elaboración, como las del financiador, bueno, y ya lo hemos dicho y hay que reconocerlo en caso tal de que haya ese tipo de intereses, ¿sí? Entonces, es posible que del equipo de trabajo no todos puedan en un momento decir que no hay conflicto de intereses, y eso podría ser también otra limitante al respecto. Bien, y finalmente, pues muy importante tenerlo en cuenta que los mismos sistemas de clasificación y los mismos sistemas de evaluación de la calidad, en especial el sistema NICE, incluye un componente que es bien importante, que es el enfoque centrado en la persona. Una de las principales características es que al estandarizar los procesos de atención del paciente, se puede descuidar la individualización de la atención. Cuando yo genero una guía, no un protocolo, cuando yo genero una guía, doy recomendaciones, pero obviamente que todos conocemos que el ser humano es muy particular, es muy diverso y no existen dos iguales. En ese caso, pues hay que tener mucho cuidado también de que esto no se convierta, que eso es en general para todo el mundo, sino que también hay que reconocer las individualidades de los pacientes o de las personas que estemos trabajando. Como les decía, el NICE ha incorporado este enfoque de cuidado centrado en la persona y se fundamenta en 4 principios. Y digamos que esto pues lo tenemos que siempre mantener, y obviamente pues manteniendo los rigores éticos que se deben mantener. Toda persona tiene que ser tratada con dignidad, con respeto y con compasión. Es importante que ofrecer cuidados o tratamientos que estén coordinados por el equipo de trabajo. Ofrecer cuidados o tratamientos personalizados. Y algo muy importante, que es estar capacitado para hacerlo. Nosotros en Colombia tenemos la ley 10 del 2006, el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, que solamente cité un artículo nada más, porque pues podemos citar varios acá, pero en el artículo 36, deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio profesional, en su numeral J, dice: comunicar al usuario las intervenciones que practicará, el debido sustento de tales intervenciones, los riesgos o efectos favorables o adversos que puedan ocurrir, su evolución y el tiempo. Y fíjense que en este año, o sea, esto es algo que se adelantó a la época, si pudiéramos decirlo así, porque este movimiento hasta ahora digamos que está como entrando, como calando en la psicología, porque pues ustedes recuerden que todo este movimiento viene desde la medicina basada en evidencia, desde cuando el doctor Sackett por allá hacia los años 70, pues lanzó esas preguntas que generaban incomodidad en el campo de la medicina, cuando se daba por hecho muchas cosas. Entonces, esto hasta ahora está entrando en el campo de la psicología y pues por eso digamos que es muy importante tener en cuenta esto y bueno, y muchos otros artículos que también implican el tema de la necesidad de la capacitación, de la actualización, porque el profesional de la psicología tiene que estar al día y tiene que estar al tanto de todos estos movimientos que van en favor sin pretender y sin buscar estigmatización de otras miradas, pero sí mirando cómo podemos brindar una mejor atención y de mayor calidad en la atención de los pacientes. David, pues hasta aquí cumpliendo con el tiempo establecido. Muchísimas gracias.
Espero que haya sido todo muy claro y no sé si habrá espacio para preguntas. Claro que sí, doctor. Le voy a pedir que deje su presentación así como la tiene, dejémosla así para que podamos interactuar en este momento. Doctor, pues aquí voy a decirle que muchos de sus estudiantes se han reportado diciendo que usted es excelente docente, que los más grandes recuerdos, y creo que de eso se trata, es hacer una Muchas convocatoria gracias. no, a usted por acompañarnos en este espacio. Doctor, hay una pregunta que quiero hacerle y es, cuando nosotros desde el modelo cognitivo-conductual hablamos de las terapias de segunda y tercera generación, mi lectura ha sido un poco de la segunda generación, casi que estaba basada en protocolos. La tercera generación empezamos a hablar de las guías de manejo, que eso también nos habla un poco como a la experticia del clínico cuando estamos en este campo, o cómo lo ve usted. Incluso creo que algunas investigaciones ya lo han respaldado. Sí, efectivamente ese fue un punto que yo toqué más temprano cuando les decía el tema de que muchas veces hablamos de esas guías de manejo eh, como algo muy elemental, como algo muy sencillo, como algo que un profesional puede realizar en un fin de semana. Y la recomendación, digamos, que yo les doy frente a esta situación, o mejor, frente a este conocimiento que hay, es que no se puede manejar esto así de esta manera. Generalmente elaborar un documento de estos implica un equipo profesional y entre ellos expertos en el tema. Es decir, estamos hablando de gente que ha venido trabajando durante mucho tiempo, que tiene mucho conocimiento al respecto y que por lo tanto su aporte es muy valioso y es muy importante. Ahora, si yo retomo esa experiencia profesional, ese gran conocimiento que se tiene, porque ha luchado, ha batallado, ha conocido y ha estado, digamos, en el campo durante mucho tiempo. Pero si yo a esto le adiciono lo que se ha estudiado y lo que se ha investigado, ¿sí? Voy a enriquecer. O sea, lo que voy a hacer es que voy a enriquecer y voy a generar unos lineamientos que yo pueda trabajar y que yo pueda compartir, ya no solamente como era antiguamente, solo con los profesionales, donde hablamos de esa noción biomédica del paciente, ¿no? Sino que hoy en día, como hemos hablado también en las clases con los estudiantes, de ese enfoque biopsicosocial, pues en el cual la Universidad del Bosque pues es pionera en ese campo. Entonces, digamos que la recomendación básicamente acá va en el sentido de que eh, tengamos mucho cuidado con pretender hacer guías, esas guías de fin de semana, de un día para otro, cuando no tienen todo el sustento, pero si yo logro combinar el conocimiento, la experticia, no todos tenemos conocimiento y experticia en todos los temas. Cada día la especialización nos ha llevado a que sepamos más de algo y menos de todo. Por lo tanto, pues pretender que yo lo sé de todo y que puedo participar en todo y que puedo hacer de todo, digamos que hoy en día ese no es como la tendencia que se ha De acuerdo, presentado ya a nivel mundial, ¿no? de acuerdo. Bueno, doctor, pues realmente este tiempo escuchándolo a usted, hoy ha sido un día maravilloso, se nos pasó volado el tiempo, ya tenemos 20 para las 9 para todas las personas que han estado conectados, agradecerles aquí, muchos de sus estudiantes, muchos colegas agradeciendo por su intervención, gracias por su conferencia, gracias por estar acá, usted nos plantea unos retos gigantes. Incluso creo que en la práctica clínica usted hacía una claridad buenísima y es, no pidan una guía de fin de semana porque eso termina siendo frustrar al estudiante, frustrar al profesional para que al final terminemos generando ambigüedad en esos conceptos. Doctor, usted presentó en una de sus diapositivas una definición, la definición de la del Día Mundial de la Salud Mental. Le pediría si nos deja verla en este momento que me parece maravillosa. El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para que el mundo sea una y comience a remediar la desatención de que ha sido objeto históricamente la salud mental. Y creo que esa ha sido la tarea y ese ha sido el cometido que hemos tenido con este Congreso y es hablar de salud mental en este contexto, en el contexto
de democratizar la información. Agradecerle, doctor Jorge González, por su tiempo, por su buena disposición siempre para la Universidad del Bosque, para Conexiones Consultorías, para el segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Realmente es un gusto tenerlo a usted en esta inauguración. Creo que entre usted y el doctor Vesga nos dejaron abiertos los campos de la psicología organizacional y de la psicología clínica y de la salud, o psicología médica y de la salud, que también ahí hay un debate interesante, que tenemos muchas inquietudes, que tenemos muchas cosas por aprender. Por aquí voy a leer algunos de los comentarios, doctor, porque pues aquí la doctora Gloria Cajeado dice, doctor González, su conferencia por sus conocimientos y experticia en el tema era absolutamente necesaria en el inicio de este congreso. Así que muchas gracias a usted. Alex dice gracias, qué buen inicio de congreso, de acuerdo con la doctora Cajiao, dice Marta Flautero. Viviana dice muchas gracias. ¿Nos pueden indicar si va a quedar grabado el encuentro o cómo podemos consultarlo? Paola, todas las conferencias van a quedar grabadas en las redes sociales del Segundo Congreso Internacional de Psicología. Ustedes las pueden consultar durante los 21 días que vamos a estar en congreso y desde ahí vamos a poder generar mayor conocimiento. Compártanlas en sus grupos, envíenselas a otros profesionales, envíenselas también a sus familiares, porque de eso se trata, desmitificar el rol de los psicólogos a nivel mundial. Hemos tenido gente de Perú, de Uruguay, de Ecuador, de Chile, se han reportado por ahí, así que de eso se trata, trascender fronteras. De España también nos han escrito, me escribió un amigo, estamos trasnochando aquí escuchando el Congreso, así que doctor, muy buena presentación, qué orgullo ser parte de su semillero, dice Stephanie, aquí los estudiantes levantando la mano. Doctor Jorge González, gracias por este espacio, me gustaría que nos diera unas últimas palabras antes de cerrar nuestra primera jornada del segundo Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Pues antes de todo, pues agradecer a ti, a Gloria y obviamente a la universidad por esta oportunidad que me brindan para participar el día de hoy, a todos los que han estado participando, escuchando y bueno, con mucha paciencia hasta esta hora. Y este lema, el lema que siempre establece la Organización Mundial de la Salud, es un lema no para el día, es un lema para que sigamos de aquí hasta el nuevo año. Por lo tanto, todos nosotros, quienes ya llevamos un tiempo en el área, quienes se están formando, y les agradezco muchísimo a todos los estudiantes que están participando acá, porque como lo hemos mencionado, ellos son nuestro semillero, ellos son quienes van a continuar esta labor que estamos haciendo acá, eh, pero es importante, digamos, que se sacudan, es importante que digamos que vean que esto necesita, digamos, seguir trabajando en esto. Cuando hice mi doctorado en Brasil, en la pasantía en Brasil, hablaba yo con una psiquiatra del Ministerio de Salud de Brasil y me decía, llevamos 20 años tratando de incorporar el componente de salud mental con el componente de salud física. Y es algo que tenemos que seguir trabajando. Escuchemos al doctor Tedros, que nos recomienda que hay que seguir trabajando, hay que invertirle. Invertirle no es solamente en términos económicos, sí al ministerio, sí al gobierno, digamos que hay diferentes niveles, pero a nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que invertirle en la salud mental nuestra y de todos. Pues doctor, creo que con esa invitación vamos cerrando este espacio. Un abrazo gigante, doctor. Realmente ha sido un placer escucharlo como siempre. Mi admiración por todo el trabajo que usted ha hecho. Realmente creo que somos muchos los que hemos tenido el gusto de escucharlo a usted en clase en algún momento. Gracias, no hay otra palabra que decirle. Para la Muchas gracias, Universidad Daniel. del Bosque, para el segundo Congreso Internacional de Psicología, para Conexiones Consultorías, el octavo foro de guías de intervención y desarrollo tecnológico en salud mental y enfermedades crónicas, a la unidad de educación continua de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología. Ha sido un placer, doctor, tenerlo acá. Ha sido un placer acompañar a todas las personas que han estado hasta esta hora, dijo usted, doctor Jorge, pero de eso se trata la academia. Aquí estamos todos pegaditos, logrando que nuestro cerebro genere esas posibilidades de acción. 21 días. Vamos a estar durante 21 días acompañándolos con información de profesionales que han desarrollado sus investigaciones, que están desde la experticia también trayéndonos conocimiento. Mañana usted nos habló de una metodología de investigación que es
profundamente poderosa, que es se me fue la palabra, la número uno de todas las investigaciones. El Los estado de el metaanálisis, metaanálisis. Mañana nos van a presentar un metaanálisis que es bien interesante y excelente. que pues estamos invitando a que escuchemos esas ponencias porque de eso se trata. Así que, doctor, muchas gracias a todas las personas, invitarles a que compartan estos videos, a que los puedan enviar a otras personas y que ya para terminar les vamos a pedir que nos pongan un dedito arriba ahí en las redes sociales, que le den me gusta y seguramente durante estos 21 días vamos a estar llevando mucha información de valor. Doctor Jorge, un abrazo. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, David. Un saludo para todos. Muy buena noche. Igual para ti. Buena noche.